Estamos en homilética, tercer ciclo, clase número 17. Estamos retomando, el lunes pasado estuvo Pablo con las dos clases para ponernos en paralelo porque él venía atrasado. Así que ahora estamos juntos en la clase 17. Que Dios les bendiga. Saludos para los hermanos de las redes que nos acompañan. Que Dios les bendiga donde quiera se encuentre. Y gracias por los comentarios, por los saludos. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios y ya damos comienzo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Estamos reunidos nuevamente en tu nombre. Nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra. Señor, bendice a los hermanos que están presentes en el salón y aquellos que están a través de las redes en forma virtual. A donde quiera se encuentre, Señor, te pedimos que tu presencia allí le acompañe y lo que yo no puedo clarificar lo haga el Espíritu Santo en cada corazón. En tu nombre me dispongo para comenzar. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Reciba el asiento. Bienvenido esta noche a la casa del Señor. Estamos grabando siempre las clases bíblicas en las páginas de Facebook. Dos años anteriores hay 60 clases de primer año, 60 clases del segundo año y ya vamos este año por la clase 17. Decimos 60 porque 30 son mías y otras 30 son del pastor Pablo, ¿no? Con la materia que él está desarrollando. Bien, retomamos de donde hemos dejado. Estamos con el desarrollo de los sermones, cómo buscar el tema del sermón, algunas advertencias que lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Es decir, que teníamos que ser entendidos. Bueno, vimos después vamos a ver nuevamente un bosquejo. Bien. Primeramente el tema y el texto, ¿no? Cuando vamos a predicar. Es decir, que debemos tener un tema, debe elegirse primero el tema, luego el texto o viceversa. Puede venir primero el texto y después buscar el tema. Eso es indiferente. No se pueden dar reglas absolutas al respecto. En algunos casos tenemos también el tema bien definido y sabemos que tenemos que abordar ese tema, ¿no? El tema precederá al texto, ¿no? En otros casos el texto va a sugerir el tema. Eso es indiferente. Yo suelo decir que preparamos, estudiamos, escribimos, buscamos referencias, significados, hacemos un bosquejo, por lo menos todos los que nos toca predicar, pero luego tenemos que sujetarnos a la dirección del Espíritu Santo. No podemos estar ligados o sometidos a un bosquejo que hemos hecho, porque la dirección del Señor puede ser diferente a lo que hemos preparado. Entonces, yo tengo cantidad, ya le mostré en clases pasadas, de bosquejos, pero generalmente no uso ninguno. Ahora, ¿para qué lo preparo? Porque tenemos que ser diligentes. No podemos ser negligentes, ¿no? El negligente dice en el libro de Proverbios, el negligente o el indolente, la palabra que usa, que es un sinónimo de la negligencia, el indolente, no chamuscará su casa. No, está haciendo una paradoja o una referencia, que el indolente, el que es negligente, termina comiendo lo que cazó crudo o arrebatado. No chamusca la casa, ¿no?
agarró una liebre, agarró una perdiz, no alcanza a cocinarle, la come cruda, ¿no? Ese es el indolente, el negligente. Entonces no tenemos que ser indolentes y negligentes, tenemos que ser diligentes en la responsabilidad del ministerio, ¿no? Cuando nos toca predicar. Entonces sí o sí tenemos que leer la Escritura, preparar, escribir, buscar significado, pero luego, yo suelo decir, cuando venimos al culto, cuando subimos a la plataforma, tenemos que recibir dirección de Dios, ¿no? Porque y seguir esa dirección a costa de que obviemos el bosquejo, ¿no? Yo suelo decir y expliqué alguna vez que muchas veces me pasa de que Dios no me da el mensaje para el culto. A veces lo recibo en la noche, en la madrugada, a veces lo recibo 2 o 3 días antes, a veces lo recibo el mismo día, y hay momentos, hay ocasiones que vengo al culto, desarrollo el culto y todavía no tengo dirección, ¿no? No sé qué voy a decir, ¿no? Y a veces recibo la dirección cuando me paro acá atrás, cuando llega la hora del mensaje. Bueno, son cosas que Dios hace, porque tengo predicadores famosos que dicen que tienen al Espíritu Santo y que 15 días antes pueden preparar el sermón, ponerle un título, publicitarlo en las redes, que el día domingo, el día sábado voy a hablar, ¿no? Le ponen un título. Y recibieron ese mensaje 15 días antes, que lo prepararon, lo escribieron, lo memorizaron. Conmigo, yo tengo 50 años predicando, no sucede así, ¿no? No sucede así. Muy raramente Dios me anticipa el tema del mensaje. Muy raramente, ¿no? Y si me lo anticipa, quizás unas horas o un día antes, pero nunca 15 días antes. Yo suelo decir, está bien, supóngase que Dios me dé el tema 15 días antes, pero yo tengo que tener la flexibilidad de cuando me paro acá, el día de la predicación, sentir qué ambiente hay, sentir qué necesidad hay y ser consciente de a quiénes le voy a predicar. Porque yo no sé quién va a estar el día sábado cuando me toque predicar. No sé quién va a estar en el culto, qué hermanos van a venir, qué gente va a venir, si va a venir gente nueva, si va a haber pródigos, si va a haber atormentados, si va a haber enfermos, no sé. A no ser que Dios me lo revele, pero Dios nunca me reveló eso, ¿no? Entonces vengo al culto, yo tengo que percibir primero la gente, ¿no? Hay algunos que predican y se van para el tercer cielo, ¿no? Porque se entusiasman demasiado y predican y por ahí la iglesia está vacía, ¿no? O porque la gente se fue y él sigue predicando inspirado, ¿no? Mirando las nubes. No, tiene que haber un contacto con los oyentes, con la congregación. Yo tengo que percibir si está recibiendo, si la gente está recibiendo, no sé, tiene que haber el orador, sea una hermana o sea un varón, tiene que tener contacto con los oyentes y ver si le están recibiendo, si está haciendo algún efecto lo que usted está diciendo, o si usted predica para el aire porque se entusiasma, predican para el tercer cielo, ¿no? A mí me ha pasado de gente que se empezó a levantar y a irse con un predicador, y el predicador siguió como, ¿no es cierto?, sin noticia, y la gente se levantaba y se iba, y cuando él terminó de predicar tenía la 1/4 parte de la congregación, el resto se había levantado y se había ido. Entonces, esto uno tiene que percibirlo. Es como el que no termina el mensaje, que no tiene forma de cerrar, de concluir, y da vuelta y remonta de vuelta, y de allá cuando quiere bajar vuelve a remontar, y nosotros estamos como que nos levantamos para irnos y nos volvemos a sentar y tenemos 20 minutos más, y de repente parece que va a decir amén y ya estamos saludándonos,
y le da media hora más, no puede cerrar, no puede concluir. Entonces son predicadores que no tienen contacto visual con las personas. No se debe perder el contacto con la congregación. Yo debo entender si lo están recibiendo lo que yo digo, si está generando algún efecto, si debo terminar, porque es bueno saber terminar, y no seguir y seguir y seguir, porque como parece que no hay resultado, vuelve, a veces hasta cambia el tema, arranca con otro tema, ¿no? Entonces vuelvo a decir, uno prepara, tiene que tener la diligencia de preparar, de estudiar, de leer, de escribir. Ya hemos visto clase pasada que el ejercicio de escribir nos da memoria, nos da lenguaje, vocabulario. Entonces tiene que acostumbrarse a escribir, a anotar, a tomar apuntes, aunque no use los apuntes. Pero acostúmbrese también a tomar apuntes porque lo que se escucha tiene un grado de memorización, ¿no? Lo que se escucha y se ve tiene un mayor grado de memorización. Y lo que se escucha, se ve y se escribe, esto queda grabado en la memoria de una manera muy especial. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al hecho cuando preparamos, escribir, tomar apunte, pero luego dejar que el Señor nos dirija. Es decir, ceder que pocas veces vemos en los hermanos que predican, ¿no? Los predicadores. Pocas veces vemos ceder a la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Porque parece que preparó y le importa cómo se desarrolla el culto. Por ahí el culto se está desarrollando, un culto evangelístico o un culto de avivamiento, un culto de oración, un culto de doctrina, lo que sea. Se está desarrollando en una forma y se le da lugar a un hermano para que comparta, y salió hablando del juicio final y del apocalipsis y del infierno, ¿no? Y no le importó la dirección. ¿A dónde el culto? Porque el culto tiene una dirección. Las alabanzas, los coritos que se cantan, la oración del comienzo, los hermanos que participan, se supone que si el Espíritu Santo es el director de la orquesta, se supone que todo converge, que todo no está asociado, lo que se cantó ese día, la forma que se oró, se abrió el culto, ¿no? Todo tiene una línea. Si yo no estoy en la dirección del Espíritu Santo, todo va en dirección al norte y yo agarro para el sur, ¿no? Y pasó otro hermano y agarró para el este. Y le damos lugar a otro y agarró para el oeste. Ahí es donde no hay bendición, no hay resultado, ¿no? Termina el culto y no sabemos qué Dios quiso hacer. Entonces es bueno seguir, no preparar el bosquejo, ¿no? Es lo mismo las alabanzas. Preparan las alabanzas y la meten, aunque sea con una cuña. Y no, a veces la alabanza no hay forma de meterla en algún culto. Porque la dirección del culto va en dirección contraria a la alabanza que yo preparé. Entonces esa alabanza que yo preparé y ensayé, la tengo que poner en el archivo para otra ocasión. Y cantar una alabanza que vaya en la dirección de ese culto. Porque entonces es bendición. Porque todo converge en una línea, ¿no? Como decimos el mensaje, ¿no? Que tiene una conclusión, ¿no? Que es la punta del trompo. Esa es la conclusión, el cierre, es decir, lo que nos va a quedar grabado ese culto y nos va a llevar toda la semana a meditar en el mensaje de esa reunión, ¿no? Porque todo cerró, ¿no? Ordenadamente. Ahora, cuando no cierra, cuando tenemos culto, cuando en vez de ser un trompo, ¿no? Es una cosa así chata, porque las alabanzas hablaron de una cosa, el que pasó habló de otra cosa, el otro que compartió habló de otra cosa.
Entonces, no hay una conclusión, hay una base chata, ¿no? Se habló del pecado, se habló del infierno, se habló de las señales de Cristo, se habló del Espíritu Santo, se habló de la oración, se habló de Abraham. Yo lo he visto en algunos cultos, hablan de Abraham, hablan de David, hablan de Juan, hablan del apóstol San Pablo, hablan... No, y usted dice, ¿y qué me queda de este culto, no? ¿Qué? En la semana no puedo meditar nada porque no hay nada que me quedó grabado, ¿no? Entonces, un culto de Dios, un culto dirigido por el Espíritu Santo, todo va en una conversión, todo va en una conclusión. Dice Eclesiastés que las palabras del predicador son como clavos hincados, ¿no? Clavos hincados. Es decir, algo que me quedó clavado en el corazón, en la mente, y que pasó lunes, martes, miércoles, y estoy pensando en el mensaje del sábado, del domingo, ¿no? Ese es un culto victorioso, eso es un culto dirigido por el director de orquesta, que es el Espíritu Santo. Lo otro, no se ora, no se prepara nada, es como los cantantes que a veces van de visita a la iglesia, no preparé nada. Y no preparaste nada, no pase al púlpito, quédate, saludá y sentate. No preparé nada, pero para el Señor, claro, para el Señor cualquier cosa. Porque es para el Señor, no preparó nada. Si es un cantante, un músico, tiene que preparar. No va a ir de visita a una iglesia y decir no preparé nada. O un predicador. No, se le da lugar y dice no preparé nada, pero bueno, acá donde me da el Señor. Es como el texto, ¿no? Salió afuera y se ahorcó, que leyó aquel improvisado. No, voy a leer a donde el Señor me da. Saliendo afuera fue y se ahorcó, leyó el texto de Judas. No, y dice, no, esto no es para mí, cerró la Biblia, abrió de vuelta, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Cerró la Biblia, esto no es para mí, ¿no? Y abrió de vuelta, ve tú y haz lo mismo. Tenía que ahorcarse el tipo, ¿no? Entonces, no funciona así, tipo fortuna, ¿no? Abren la Biblia a ver dónde Dios me habla. Y lo más trágico cuando pasan a la plataforma y abren la Biblia y dicen, voy a dar a donde Dios me dio. No, Dios no funciona como una lotería. No, eso en el mundo. No nos tiraban las cartas o nos leían la palma de la mano. Pero Dios no funciona como el azar y la fortuna. Dios dirige, Dios da dirección, Dios te va a poner en el corazón la palabra. Va a haber inspiración de Dios, y entonces sí, ahí sí, porque el Espíritu Santo te está dando para compartir. Bien, es fácil encontrar texto para predicar, ¿no? Lo que no es que falten, sino que son demasiados abundantes, decía Spurgeon, ¿no? Uno de los reformadores. Es como si un amante de las flores se le pusiese en un inmenso y bello jardín y se le permitiera escoger una flor para llevarse, no sabría cuál elegir. No, eso es lo que nos pasa quienes conocemos la Biblia, que tenemos tanta abundancia que muchas veces no sabemos con cuál texto quedarnos, ¿no? Por eso digo que a veces viene primero el tema y después tenemos que buscar el texto, ¿no? Cómo llegar a determinar el texto que se debe escoger, sobre todo cuando no se tiene el tema escogido antes. Cuando un pasaje de la Escritura nos da un cordial abrazo, cuando hay una frase, un pasaje que te abraza, a ver si me explico, ¿no? Que te inunda, que te cautiva, que te llena el corazón y la mente, ¿no? Y estás pensando en eso, ahí no hay que dudar, ¿no? Ese mensaje cuando se apodera de nosotros, no tenemos que tener duda. Es el mensaje para la congregación. Es como un pez, puede picar mucho cebo, pero una vez que tragó el anzuelo, no vagará más, ya está
la línea, ya va para afuera, ¿no? Y lo mismo es cuando hay un versículo que te llena, te completa, vuelvo a decir la expresión, te abraza, no tiene que dudarlo. Ese es el texto para la congregación. El tema ha de ser corto, pero claro y expresivo. Porque si se va por la rama o no explica, bueno, la mayoría de los predicadores que yo he escuchado leen un texto y no lo desarrollan y después empiezan a hablar en lengua, profetizar, ¿no es cierto?, alabar al Señor y el texto se quedó no sé dónde. No, es como una muleta, usa el texto para abrir la oratoria, pero luego queda en el olvido, ¿no? Y un texto tiene que explicarse, porque con solo leerlo mucha gente no lo va a entender, ¿no? Entonces, las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios que Dios permite sobre nuestros prójimos, y las opiniones se deben formar sobre estos juicios, con el anuncio del tema se podría haber ahorrado el sermón. El peligro de juicios erróneos hubiera sido más acertado cuando el sermón es textual. El tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento del mismo, es decir, explicar, por eso decimos textual, ¿no? Cuando el sermón es textual, explicar el texto, las palabras del texto. Cuando es para un sermón expositivo, o sea, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje que sea la clave y la base de la historia. Ejemplo, Juan 9:25, alguno puede leer si lo tiene a mano la Biblia. Juan 9:25. Sí. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El ciego de nacimiento, los fariseos le preguntaban quién la había sanado, que cómo un pecador le podía haber sanado. Y él dijo, yo no sé si es pecador o no es pecador. Lo que sé yo, que antes era ciego y ahora veo. El título allí, el desarrollo para esa historia, ¿no? En un sermón expositivo, la historia del ciego sería demasiado vago el título. No, la historia del ciego sería con poca esencia. Sería mejor la confesión del ciego. Yo no sé si es pecador o no es pecador, lo que sé, lo que me estoy viviendo. Que yo era ciego y ahora veo. Testimonio impactante que deja sin argumento todo lo demás que se puede agregar. Si yo voy a tomar esta historia para hacer un sermón expositivo y digo, la historia del ciego, es demasiado amplio y vago el asunto. Si yo digo la confesión del ciego, el testimonio del ciego, es más centrado, ¿no? Y ya el título mismo centraliza el sermón. Por ejemplo, Lucas, que habla del hijo pródigo, yo podría decir el hambre del hijo pródigo, ¿no? Cuando le faltó apacentando un puerco, volvió en sí, recapacitó y tomó la decisión de volver a la casa paterna. Si yo digo, ¿no es cierto?, el hambre del hijo pródigo también es bastante vago, pero si yo digo el hambre del alma, le pongo más esencia a la misma historia que yo voy a exponer. El hambre del hijo pródigo, ¿no? Pero presentar o explicar el tema como el hambre del hijo pródigo es muy amplio, ¿no? Y se expande demasiado. Si yo digo el hambre del alma, ahí yo le centralizo, ¿no? Le enfoco mejor el sermón expositivo. Bien,
Tenemos el sermón sintético. No, acá lo puse. Acá está más chico, no sé si alcanzan a ver. Sermón sintético, las frases escriturales y los sermones paradójicos. Sermón sintético, por ejemplo, Tito 2:14. Y alguien puede leerme Hebreo 2:18. Tito 2:14 y Hebreo 2:18. Yo leo Tito, a alguien que lea Hebreos. Tito 2:14 dice así: que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos. Eso sería la dádiva de Dios a nosotros y la nuestra hacia Él. Eso es lo que resume el texto de Tito 2:14. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, limpiarnos y hacer de nosotros un pueblo propio. Entonces ahí tenemos en este texto la dádiva de Dios y la nuestra hacia Él por gratitud. Somos pueblo propio de Dios para, dice, buenas obras, ¿no? Para eso fuimos redimidos, alcanzamos gracia para ser un pueblo propio y mostrar buenas obras. Amén. Ahí Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí el título de ese sermón sintético sería El pecador tentado y el tentado salvador. Fue tentado en todo para socorrer a los que son tentados. Entonces tenemos la tentación del pecador y el Salvador, el Cristo, que también fue tentado en todo, ¿no? Luego tenemos las frases escriturales, ¿no? Isaías 12:3. Esos ya son mensajes basados en frases escriturales. Isaías capítulo 12, verso 3, que dice así, 12:3. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salud. Ahí la frase escritural, la fuente de salud. Ese texto nos llevaría a poder predicar sobre la fuente de salud, de salvación, ¿no? Job 22:2. Tenemos otro texto, otro sermón escritural basado en un versículo. Job 22:2. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Sería el título del sermón basado en ese texto. ¿Puede el hombre traer algún provecho para Dios? ¿Darle algún provecho para Dios? Juan 6:68, no hace falta leerlo. No, cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Cuando el Señor le dijo, ¿quieren irse? Muchos se iban. Y ahí Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces el mensaje ahí escritural podía ser, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos buscando salvación? ¿A quién iremos buscando bendición, misericordia, salud? ¿A quién iremos? Los brujos, a los santos, a las vírgenes, a las religiones, ¿a quién iremos? Después tenemos los sermones paradójicos. En Salmo 119, verso 54. Versos 54, que dice, cántico me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Deberes
que resultan ser privilegios. Salmo 119, ¿no? Porque está diciendo, tus estatutos me fueron cánticos. No fueron pesados, no fueron presionados, obligados, sino fueron placenteros, privilegios. Mateo 107, 21. Estos son los paradójicos, los sermones paradójicos. Todo esto lo va a tener igual en el material que se le va a entregar. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Religión sin hacer la voluntad de Dios. Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios, ¿no? Y dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Bueno, y así tiene varios, ¿no? Ejemplos de sermones paradójicos. Podemos leer uno, maravilla en sitio peligroso, Lucas 8:25. Maravilla en lugares peligrosos. Lucas 8:25. Y dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Maravilla en un sitio peligroso, ¿no? Poder de Dios. Bien, ahí tiene, lo va a tener en las páginas, ejemplos de sermones sintéticos, basados en frases escriturales y paradójicos. Tres formas de preparar un mensaje. Bien, ahora vamos a la figura que ya le presenté y lo va a tener también acá, bien explícito en la página que le van a entregar las copias. Esa es la forma de desarrollar un sermón en la figura de un trompo, que era ese juguete antiguo de las viejas generaciones. Se le enroscaba una cuerda, la cuerda eran de madera, y se arrojaba tirando la cuerda y eso giraba sobre el eje, que generalmente era una punta de metal el eje, un clavito, y todo el resto era de madera. Tenía una cabecita, ¿no? Y después venía torneado el trompo de madera. Esa es la mejor figura de un sermón. Tiene una introducción, ¿no? Una presentación. A algunos les gusta poner título, a otros no. Yo a veces pongo, a veces no pongo. No es un requisito, pero sí abre la expectativa si usted presenta un título, ¿no? Porque ya la gente se prepara para escuchar sobre lo que usted va a hablar, ¿no? El último sábado que yo subí el video, le puse por título, ¿no? La obediencia incondicional y la gracia inconmensurable. Me basé en Oseas, cuando Oseas tiene que protagonizar la profecía para Israel, y tiene que desposar a una prostituta y tiene que recibir 3 hijos de adulterio como propio, porque la mujer nunca dejó de ser una prostituta. Y Dios le mandó que se case con esa prostituta, ¿no? Y le dijo que iba a tener hijos de fornicación. Si dijo que no iban a ser del matrimonio, ¿no? Bueno, 3 hijos le encajan a Oseas. Y cada uno de los hijos que van naciendo, incluso el matrimonio que él está teniendo, es un mensaje profético para Israel, que él lo tenía que protagonizar, lo tenía que vivir. Él no cuestionó, porque si Dios nos pediría algo como eso, no sé si encontraría en este siglo a alguien que obedeciera tal cosa, ¿no? Cuestionaría, diría, esto no es de Dios. Dios no me puede pedir semejante cosa, esto no está en la Biblia, no sé, sería
muy difícil esa obediencia incondicional que tiene Osea de desposarse, pues no le dijo concubinate, juntate, tomala por esposa. Obediencia incondicional. Y la gracia inconmensurable, porque lo que está Dios está graficando era que si Israel se volvía de la idolatría, se volvía de los amantes a su marido original, que es Jehová, lo explica el libro de Osea, no, el esposo le iba a perdonar las infidelidades a Israel. Como Osea tenía que perdonarle a la mujer que a lo último, después de encajarle los 3 hijos que no eran de él, se va tras los amantes por beneficios materiales, porque le daban, dice, la lana, el aceite, el pan, el agua, los vestidos. Se va tras los amantes, le abandona, y cuando se queda enferma, vieja, los amantes le desechan. Ya no tenía la hermosura de la juventud, va a parar un mercado de esclavos. Yo prediqué el sábado, ¿no? Pero para los hermanos que no estuvieron. Va a parar en un mercado de esclavos, nadie oferta por ella, porque seguro ya no tenía dientes, estaba bien arrugada, flaca, seguro con algunas enfermedades. Nadie oferta, y Dios le manda a Osea que la compre, que vaya y oferte por ella. Lo que nadie ofertaba, oferta el exmarido, la compra, pero Dios le dice, no la lleves a tu casa como esclava, tómala como tu esposa, ¿no? Tenía que ser restaurada a su lugar de esposa, no mereciendo, no siendo digna, habiendo sido infiel, adúltera. O sea, la tiene que volver a recibir como su mujer. Toda esta historia trágica, ¿no? Me llevó al título de obediencia incondicional y gracia inconmensurable. Porque generalmente son situaciones que es muy difícil perdonar, ¿no? No creo que haya un marido que perdone una situación parecida. Pero Osea lo tenía que hacer por ordenanza divina. Y lo que Osea estaba viviendo era un mensaje para Israel, que si Israel se volvía de la idolatría, de los amantes, en la fornicación espiritual, en el adulterio espiritual, se volvía del adulterio espiritual, el esposo, que era Dios, le volvía a recibir y le perdonaba, sin reproche, sin acusaciones, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió ponerle un título, pero generalmente no le pongo título y esto es indiferente. Si tiene ganas de ponerle un título, sí, porque si yo presento el título del mensaje, abro la expectativa de la gente, ¿no? Que ya está imaginando cómo va el desarrollo. Acá hay un ejemplo que lo va a tener en la página. El título es Pimeo o Gigantes, ¿no? Basado en un texto sobre el crecimiento, la necesidad. El texto es 2 de Pedro 3:18. Quiere lo puede leer. Es el ejemplo que va a tener en este esquema, ¿no? Para más o menos tener una orientación. Yo no le estoy diciendo que usted se ajuste. ¿Lo leo, hermano? Sí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento del cristiano. Por eso dice que el cristiano puede ser un pimeo o un gigante. Si crece, se convierte en un gigante de la fe, gigante espiritual. Si no crece, se queda pimeo. O enano, vamos a poner lo que más conocemos, ¿no? El enano le crece solo la cabeza. El cuerpo se queda chiquitito. Y hay así muchos creyentes, le crece solo la cabeza. No le crecen las piernas, no le crecen las manos, no le crecen los brazos. Usted sabe que el enano tiene un bracito chiquito así, una manito chiquitita como un bebé, como una criatura,
pero la cabeza normal. Todos los enanos tienen la cabeza normal. Así hay muchos creyentes, ¿no? No colaboran en la obra, no trabajan en la obra, no ganan ni a la abuelita, se le muere la abuelita sin conocer a Cristo, pero tienen todos los textos de la teología en la cabeza y cómo hay que llevar el culto adelante y cómo hay que administrar la iglesia. No me recuerdo un anciano mío que estaba caído y yo lo visitaba siempre y quería restaurarle, ¿no? Entonces cada 2 meses, mes y medio yo le daba una visita con un compañero de la primera hora y se fue, se apartó. A lo último no congregaba ni un lado. Entonces yo le visitaba y la última vez que le visito, de las tantas visitas que hizo, me dio una clase teológica de cómo tenía que administrar la iglesia, cómo tenía que manejar la iglesia, que yo estaba manejando mal. El tipo no congregaba, el tipo destruido su hogar, sus hijos todo en el mundo, bueno, se apartó, desparramado, ¿no? Pero me dio una clase y fue la última vez que le visité. No volví nunca más. Porque no podía sobrellevar, ¿no? Porque si yo, un pastor, está sirviendo a Dios y me aconseja y me critica, le voy a escuchar, ¿no? Porque es un hombre de Dios, está trabajando, está sirviendo. Pero si está caído, ¿quién me puede aconsejar? Y cuando yo estoy en la batalla y vos abandonaste la trinchera y estás escabullido por allá en el fondo porque le tenés miedo a las balas, entonces, ¿qué me venís a enseñar cómo yo tengo que pelear la batalla? ¿No? Es un ser muy cara dura, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? La persona, para poder darte un consejo, tiene que respaldarlo mínimamente con su vida. Si es un hombre de oración y me exhorta para que yo ore o para que yo fortalezca la oración, le tengo que escuchar porque es un hombre de oración. Pero si es una persona que no ora, una persona que vive mundanamente, ¿no? Y me va a aconsejar cómo yo tengo que llevar la iglesia, ¿no? Bueno, estas cosas raras ocurren, ¿no? Pero bueno, hablamos va a tener allá el bosquejo o el ejemplo basado en ese texto de 2 de Pedro, el crecimiento. El título es Pimeos o gigantes. Podría presentar el título. Al presentar el título hago la introducción, la cabecita del trompo. Luego viene el desarrollo del tema, que llega a una expansión o lleva, ¿no es cierto?, lo más ancho del trompo. Y luego tengo que concluir, acá dice conclusión o recapitulación, quiere decir el cierre, donde quizá puedo repasar los diferentes puntos más importantes y cierro. Vuelvo a decir lo que muchos no pueden hacer, cerrar. No tienen cierre, no pueden. Parece que va a cerrar y remontó de vuelta. Parece que va a aterrizar y volvió a remontar. Y no sabemos, no concluye. Entonces tiene que concluir, desarrollarlo. Acá en el bosquejo usted va a tener un río dentro del trompo. El cauce de un río que empieza en la cabecita del trompo, es decir, en la presentación, la introducción del tema, empieza el río. Para poner otra figura. Se va ensanchando y termina, todos los ríos desembocan en el mar, ¿no? Cuando el cauce del río, el río Paraná termina en el río de la Plata. Cuando el cauce del río llega al río de la Plata, terminó el río. Porque el agua ya se mezcló con el agua del mar, ¿no? Del océano. Es decir que la conclusión, el río tiene que terminar o desembocar en el mar, ¿no? Los ríos suelen tener afluentes. Acá hay un río más pequeño, o pueden ser lagunas en la naturaleza, que se ligan al río principal. Acá hay brazos
que no sé si se alcanza a ver, pero en el gráfico lo va a tener más claro. Afluentes. Esos afluentes son divisiones principales del mensaje. Es decir, este es el desarrollo del mensaje, pero tiene divisiones que agregan caudal al río principal. Los arroyos, las lagunas, en los campos, generalmente todas desembocan en el río más grande de la zona. Y el río, el caudal del río va a desembocar en el mar. La forma de que todas esas aguas de lluvias, de lugares de los campos, corran, porque los ríos tienen una corriente, siempre es corriente hacia el lado donde va a desembocar. Entonces, estos afluentes, que acá yo le puse 3, pueden ser muchos más, pueden ser menos, son las divisiones del tema que yo estoy desarrollando. Pimeos o gigantes. La primera división, el primer afluente, para poner un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que usted se ajuste al bosquejo, es un ejemplo. Puede tener muchas variantes, muchas formas, pero por lo menos le da una idea. Primer afluente, la primera división, ¿qué es crecer en la gracia? No, hablamos de crecer, el tema del texto de Pedro, que debemos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Hay una imposición, una exhortación a crecer. Vuelvo a decir, lo único que no crecen porque tienen un gen atrofiado del crecimiento son los enanos. Que, por ejemplo, en el sacerdocio no podía un enano ser sacerdote. Los requisitos para el sacerdocio que están levíticos: no podía ser sarnoso, no podía ser rengo, no podía ser manco, no podía ser tener nube en el ojo, no podía ser ciego, pero tampoco podía ser sacerdote un enano. No es porque Dios discrimina las incapacidades. Yo tuve enanos que fueron miembros de la iglesia, preciosos hermanos, que tenían el problema de enanismo. Tenía una mujer que tenía como 50 años y era enana, así chiquitita. La piernita tan corta que no puede caminar como un adulto, ¿no? Muchas veces los familiares le cargaban para traerle al culto, porque la pierna es muy chiquita, entonces cuando yo doy un paso, el enano tiene que dar 5 para medir la distancia misma que yo doy, ¿no? Entonces se cansa mucho el enano. Los bracitos también cortitos, la manito chiquitita. Pero la cara es de un adulto, la cara es normal. Vuelvo a decir, y no podía ser sacerdote un enano porque son los que crecen solo en la mente, en el cerebro, ¿no? Son los que, como le contaba a este anciano, que me da clase, cuando yo hace 50 años estoy en la frontera, estoy en la trinchera, recibiendo los balazos, y el tipo se abandonó el ejército de Dios, años caído, y me viene a decir cómo tengo que esquivar la bala o cómo tengo que apuntarle al enemigo. No tiene sentido, ¿me entiende? La cabeza normal y la patita y los bracitos y la manito nunca le creció. La manito para venir y echar mano a la obra y trabajar y hacer misericordia y ayudar al caído y abrazar al afligido. Las piernitas para visitar, para ir a ver un enfermo, una viuda, ¿no? Tiene que tener piernas buenas, brazos buenos. Crecemos, una persona normal crece parejito, ¿no? Una mamá cuando tiene un bebé, una criatura, se alegra que crece normal, crece todo. Le crecen las piernas, le crecen los brazos, crece completo. Ahora sí crece solo la cara, la cabeza. Este es enanismo espiritual. Vuelvo a decir, Dios no está en contra de las discapacidades. Puede ser rengo, puede faltarle. Tengo una hermana que le falta una pierna, maravillosa hermana, está entrando a la membresía.
Dios no está en contra de la discapacidad, al contrario, defiende a los discapacitados. Dice, no pongas tropiezo al ciego, no maldigas al sordo, no se burle, porque son discapacidades y Dios defiende las discapacidades. Pero está hablando de discapacidades espirituales. El rengo, ¿cuál es el rengo? Dice Hebreo, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. El rengo es el cojo. Bueno, el domingo habla en lengua y el lunes maldice. El sábado y domingo está dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, orando y alabando y dando aleluya, y el martes y miércoles está en el mundo, cojo. Y si lo cojo tienen que ser sanados para no que se salga del camino, ¿no? Entonces, no está Dios en contra de una discapacidad, está Dios en contra para el sacerdocio, discapacidades espirituales. Cojo, manco, ¿no? El que nunca ayuda, nunca abraza, nunca consuela, son mancos. Tiene la mano, sí, pero no. Espiritualmente, Dios le mira manco, ¿no? Después está el sarnoso, después está el que tiene nube en el ojo. Que tiene nube en el ojo ve lo que le conviene. Lo que no le conviene no ve. El que tiene nube en el ojo ve borroso. ¿No? Entonces ve lo que le conviene. No, por ahí ve que el culto terminó tarde y se queja, pero el pastor no. Mirá la hora que terminó el culto, tengo que ir a tomar el colectivo. Eso sí ve. Pero no ve cuando hay oración, ayuno, hay que venir temprano, doblar las rodillas, eso no ve. ¿No? O cuando hay que trabajar, ¿no? Y a veces el pastor está arreglando la mochila del baño porque pierden, o a veces está pasando la escoba, eso no ve. No tiene nube en el ojo. Después está el ciego tampoco podía ser sacerdote. Bueno, ya sabe usted, ¿no? Discapacidades espirituales. Y el sarnoso, el que cuando se predica le pica. Todo lo que se dice le agarra a la picazón, ¿no? Porque la sarna es un bichito que se mete bajo la piel, ¿no? Usted sabe, los pichichos muchas veces se sangran rascándose contra un palo, contra lo que sea, porque es un bicho que le come bajo de la piel, ¿no? Y a veces se le cae el pelo y andan pobrecitos los bichos esos, ¿no? Y el sarnoso ese, predique lo que predique, se enojó. Habló para mí el pastor. El pastor me dio en el lomo. Oh, si hay un montón de gente, ¿por qué me voy a ocupar en vos? Si te queda el saco, ponételo, ¿no? Amén, hermano. Entonces estas discapacidades impedían para que el hebreo sea sacerdote, ¿no? Entonces lo mismo es cuando servimos al Señor, ¿no? Y no crecemos. Nos quedamos pimeo y el pimeo no puede ser sacerdote de Dios, ¿no? Bien. ¿Qué es crecer en la gracia? Explico. Primera división. Primer afluente que alimenta el río principal. Segundo afluente, acá lo puse para este lado, los modos de crecer en la gracia. Pues yo voy a hablar de crecer, basado en el texto de Pedro. No, leo el texto, presento la introducción, pero ahora tengo que desarrollar, ¿no? ¿Qué es crecer en la gracia? Pues yo digo, hay que crecer en la gracia, pero ¿qué es crecer en la gracia? Hay que explicarle a la gente, porque yo vengo de lo que es crecer biológicamente. Si le damos madera, después le damos papilla, después le damos churrasquito, le alimentamos bien al bebé, le cuidamos, le abrigamos, crece. Y ese bebé un día deja los pañales, empieza a hablar, empieza a gatear, camina. Cuando se quiere acordar tiene un lungo viejo con barba ya en la pieza, ¿no? Creció, ya no es más bebé. Ya tiene bigote. Ya calza el 41, ¿no? Creció. Ahora, eso lo sabemos todo, ¿no? Porque el que no ha tenido hijo, ha tenido hermano, que no ha tenido hermano, pariente, que ha tenido hijo y ha visto lo que es
Yo a veces veo por mi nieto, ¿no es cierto? Que en un tiempo correteaban por casa haciendo travesura y ahora cambió la voz y un tipo con barba semejante, tipo viejo, y el mismo bebé que correteaba por la casa, creció y ahora es un adolescente o un hombre, ¿no? Ya cambió, ya no es más bebé. Bueno, pero eso es lo biológico, todos sabemos. Ahora en lo espiritual, ¿no? ¿Qué es crecer en la gracia? Tengo que explicarle a la gente, no estoy hablando de crecer biológicamente. Estoy hablando de crecer en la gracia, como dice Pedro, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y en la gracia. ¿Qué es? Primer desarrollo, primer afluente. Segundo afluente, ¿cuáles son los modos para crecer en la gracia? ¿Cuál es el modo para que un bebé crezca saludable? Que la mamá le alimente, que le dé el pecho o el biberón, después le cambie, empiece a dar la papilla, le empiece a dar una comida más consistente, ¿no? Hasta que coma y digiera y pueda sentarse a la mesa, la comida habitual. Hay una forma para que los bebés crezcan. Hay bebés que son raquíticos. La mamá no le prepara nada, la mamá no le cuida y son anémicos, raquíticos, va al médico y le levanta y le baja a la madre porque el bebé tiene un montón de insuficiencia y un montón de peligro. Algunos hasta pierden la vida, ¿no? Porque no tienen defensa. Pero en la gracia, ¿qué es la forma? ¿Cuáles son las maneras para crecer saludable, para madurar? Ahí yo puedo desarrollar. Tercer afluente, tiene tres este bosquejo, pero en otro tema o en otro asunto, eso dependerá de cómo lo organicemos, ¿no? Cómo desarrollemos, cuál sea el argumento. Ve que acá la mayor amplitud del trompo es el argumento o el desarrollo. Tercer afluente que alimenta el río principal o que va cerrando el tema, razón. Primer afluente, ¿qué es crecer en la gracia? Segundo, modos para crecer en la gracia. Tercero, razones para crecer. ¿Por qué razón yo tengo que crecer? ¿Por qué un bebé tiene que crecer? Si no crece, usted le lleva al médico porque algún problema hay. Genético, de desarrollo, de asimilación de los nutrientes, lo que fuera. Pero si tiene un bebecito, y yo he tenido bebé de hermanos, 3 años y no caminaba. Ahora, una madre no se da cuenta que al año tiene que empezar a dar los primeros pasos. No es normal que al año empiece a caminar. Bebé sano. Primero gatea, pero al año empieza a pararse sobre las piernitas. Así pasó 1 año y medio. No atina a pararse, se le doblan las piernitas. 2 años, no se le dobla. 3 años se le dobla. Pero corra a un especialista porque en un problema que es grave, le puede llevar hasta la muerte, le puede impedir el desarrollo, porque así como no afirma las piernas, no le funciona la cabeza, el cerebro. ¿Me entiende? Y eso es un problema para un desarrollo. Lo manda a la escuela, no puede aprender, no pasa de grado y tiene deficiencia, ¿no? Porque no tuvo la alimentación que tenía que tener en su desarrollo. Pero eso, ¿quién lo mira? La mamá. ¿Y quién mira el crecimiento espiritual? Los siervos de Dios tienen que mirar el crecimiento. Porque yo tengo hermanos que hace 10 años están en la iglesia y todavía a veces tiene mal olor porque ensució los pañales. O le da un berrinche, le tiene que poner chupete con melaza. ¿Se acuerdan cuando el bebé no quería dormir? Le encajaba el chupete con un poquito de miel. Y guay, si llegaba a perder el chupete.
salga a comprar a la farmacia urgente, ¿no? A algunos hasta se le deforma el paladar porque tiene 6 años y está con el chupete. O no conoce criatura de 6 años con el chupete. Porque la mamá le encaja para que no llore, le meten la miel o le meten el azúcar y le meten la... Y va creciendo, no le saca nunca el chupete. ¿Se acuerda de Balá cuando hacía el chupetómetro? Qué inteligente, ¿no? Porque hacía que los bebés larguen esa porquería de goma. Y tenían que traer los chupetes y depositaban en una urna, en un cilindro, y se llamaba el chupetómetro. Y hacía que los bebés abandonen el chupete. Pero hay mamá que no le preocupa que el gurí tiene 6 años y anda con el chupete. O con la mamadera. O no conoce criatura de 5 o 6 años, se acuesta panzón así con la mamadera. ¿Ah? ¿Por qué no le enseñó a usar la taza? A sentarse en la mesa, a usar la servilleta. Y si no, que muera de hambre. No le dé la mamadera. Cuando empiece a berrear porque le chiflan las tripas, ahí usted se va a agarrar la taza. Y usted le dice, siéntese a la mesa, ahí tiene la taza, ahí tiene la cuchara, enséñele. No, tienen 6 años, anda con la... No, calentarle la mamadera, una pata larga así, el gurí, está con la mamadera tirado en la cama. Entonces, esos son deficiencias de desarrollo. No es normal. Esto que le parece normal a la madre porque es un consentido el hijo, pero ni para la medicina, ni para la ciencia, ni para la sociedad es normal. Porque no es normal que un semejante pibe de 6 años de berrinche, porque quiere acostarse con la mamadera, o quiere el chupete, ¿no? Y así en la iglesia hay hermanos de 10, 12, 15 años que les da los berrinches, que ensucian los pañales, que el pastor le tienen que encajar el chupete con miel, porque si no, chillan, o no. Y tiene 10 años en la iglesia o 20 años en la iglesia, pero nunca creció. Entonces hay una necesidad, hay una razón para crecer espiritualmente, que es ser normales espirituales, ser sanos espirituales. Si no creciste, hay una deficiencia genética. Y a veces no tiene arreglo, el enano no tiene arreglo. Ahora los médicos están cortando el hueso, le ponen unos aparatos para estirarle, le separan el hueso, el fémur, unos centímetros, y la naturaleza genera hueso nuevo y así le van estirando y logran que el enano tenga 10 centímetros más. Pero un sacrificio terrible, doloroso. Pues le ponen unas barras de acero que atraviesan la carne y le van estirando con unos tornillos. Entonces eso le obliga al hueso a crecer y a estirarse. Pero igual el enano, ¿no? Por más que tenga la pata larga, la genética es enanismo. Tiene una conformación que es enanismo, que no la puede quitar, ¿no? La ciencia no puede quitar. Entonces lo mismo es en lo espiritual, ¿no? El enanismo espiritual no crece. Bueno, le estoy dando más o menos el desarrollo, pero luego tiene que hacer la conclusión, cerrar, dejar clavado en la conciencia, en el corazón de la congregación, el tema que se predicó de mensaje, una introducción, un desarrollo, unas subdivisiones o divisiones principales, que cada división principal, por ejemplo en el bosquejo, yo no lo quise hacer acá, tiene subdivisiones. Estas son 3 divisiones principales, 3 afluentes principales, pero a la vez hay arroyos, hay lagunas que van agregando caudal al río principal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es crecer en la gracia? Primer división. Las subdivisiones sería crecer en la fe y en el amor a Dios, crecer en el conocimiento espiritual, crecer en el amor al prójimo y crecer en la santidad. Serían las subdivisiones del primer afluente, que es crecer en la gracia. Así el segundo, que dice modo de crecer en la gracia, sería, bueno, meditando la Biblia, orando, trabajando para el Señor, practicando las enseñanzas,
Ese es el modo de crecer en la gracia. Las razones para crecer, bueno, porque Dios lo ordena, porque glorifica a Cristo, porque en la iglesia hay que crecer, porque ante el mundo tenemos que crecer, porque somos de utilidad y es gozo para nuestra vida, y porque tenemos mayor recompensa en el reino de los cielos. Esas son las razones para crecer. Esas son las subdivisiones de las divisiones principales, que son 3. Me quedo por acá, eso lo va a tener. Vuelvo a decir, es un bosquejo, un ejemplo, no es para sujetarse estrictamente al estudio. Es para tener una idea cómo desarrollar y cómo presentar un mensaje. Dios le bendiga, me quedo por acá, ya está el pastor Pablo, ponemos de pie y damos gracias al Señor por la clase de hoy. Cualquier pregunta a los hermanos de las redes, hágalo en los comentarios debajo de la clase, tanto en Facebook como en YouTube. Yo leo todos los comentarios y contesto cuando hay una pregunta, ¿no? Y los que están presentes, la pregunta la hace en la clase. Dios le bendiga. Hasta el lunes que viene, si Dios lo permite. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias, Señor, por acompañarnos esta noche y lo que no hemos podido explicar con claridad, que el Espíritu de Dios lo haga en cada corazón. Señor, tú has llamado a cada uno de la iglesia a predicar el mensaje del Evangelio, a dar testimonio de fe al mundo que nos rodea. Y queremos hacerlo con eficacia, con conocimiento. Amado Dios, en esta noche bendice tanto los hermanos presentes como los que están detrás de la pantalla viendo esta clase o acompañándonos en esta clase. Padre, te pido la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, la paz y la comunión.